Sí, doctor. Doctor Manuel, muchas gracias. Y ya podemos dar inicio entonces. Perfecto. Bueno, muy buenas noches para todos los presentes por parte de la Universidad de la Gran Colombia. Es un gusto estar nuevamente en este ciclo de conferencias que del área de proyección social se ha venido abordando con la intención de que los estudiantes se capaciten en temas importantes y que a su vez la comunidad pueda participar activamente en temas jurídicos de relevancia social. Hoy nos acompaña el doctor Manuel Eduardo Marín Santoyo. Él nos va a acompañar con la ponencia Daño Antijurídico. El doctor Manuel es abogado de la Universidad Santo Tomás, con posgrado en contratación internacional y magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Ha sido magistrado auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado, entre otros cargos importantes. Realmente, doctor Manuel, le agradecemos por parte de la comunidad académica de la Universidad de la Gran Colombia su participación en esta conferencia. El día de hoy lo acompañaré como moderador del mismo. Bueno, Celso, muchas gracias a usted por la invitación a la universidad, a las directivas de la universidad. Pues la idea es que tengamos una charla durante un tiempo en relación con lo o con lo que es a un concepto dentro del derecho de la responsabilidad extracontractual del Estado, que es el concepto de daño antijurídico. La idea es tener una charla en la cual podamos hacer una aproximación a uno de los conceptos fundamentales de la responsabilidad del Estado. Y sobre todo lo que pretendemos con esto es un poco hacer un acercamiento para los estudiantes de derecho, para los interesados en el tema del derecho, a cómo está estructurada la responsabilidad del Estado actualmente en el ordenamiento jurídico colombiano. Yo no sé, Celso, si está grabando o no. Dale una mirada de nuevo, Sí, sí, porque donde sí, estamos, sí, la sí, conferencia se está perfecto. grabando, sí, señor. Perfecto, listo. Entonces, para empezar, voy a proyectar un momentico la pantalla. Me avisan, por favor, si se está viendo la presentación, por favor. Bueno. Sí, doctor, se está visualizando. Bueno, sí, perfecto. Entonces dentro de esa presentación que ustedes ven en la pantalla, lo primero que les diría es que si toman la foto del código de QR, en ese código de QR pueden descargar la presentación y sentencias que tenemos sobre responsabilidad contractual del Estado, una serie de sentencias y de decisiones del Consejo de Estado sobre las cuales les vamos a hablar hoy. Entonces puede ser un material de estudio importante para ustedes. La primera parte de la aproximación que quiero que hagamos es entender cómo hablar de la responsabilidad extracontractual del Estado es hablar del supuesto a partir del cual el Estado tiene la obligación de indemnizar aquellos daños que causa. Y en el derecho en general, la responsabilidad extracontractual es el deber de resolver o la obligación que surge para una persona de indemnizar aquellos daños que cause a otra con hechos jurídicos. Con esto, el primer punto de partida que quiero que entendamos es que vamos a hablar de la responsabilidad del Estado cuando incurren daños que provienen de hechos jurídicos, es decir, no vamos a hablar hoy de la responsabilidad que viene ni de los contratos del Estado, ni de los actos administrativos del Estado, sino exclusivamente de las actuaciones del Estado que están aparte de estos, es decir, de la responsabilidad contractual. En ese sentido, un poco lo que nos ha ido sucediendo a lo largo de los años es cuando uno habla del concepto general de responsabilidad, implica la responsabilidad por el hecho jurídico que causa un daño a una persona. Daños que pueden ser daños patrimoniales o extrapatrimoniales, pero que en la historia en general de la responsabilidad extracontractual ha tenido, digamos, dos grandes puntos a revisar. El primero, el porqué de la necesidad de diferenciar la responsabilidad extracontractual de otras responsabilidades. ¿Qué sucede en el mundo jurídico? Cuando hablamos de una responsabilidad extracontractual, hablamos de una responsabilidad que es aparte de las responsabilidades relacionales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de responsabilidades relacionales? Son aquellas obligaciones que surgen de la existencia de una relación preexistente entre personas, un contrato, un acto administrativo, las obligaciones de los padres y los hijos, y entonces ahí surgen unas responsabilidades que, uno, las personas conocen en virtud de la relación, dos, las personas conocen las consecuencias de incumplir las obligaciones. Vamos a poner dos ejemplos. Quien celebra un contrato
sabe cuáles son las obligaciones a su cargo en virtud del contrato y sabe cuál es la consecuencia de incumplirlo. Entonces, si un deudor deja de pagar, sabe que tendría que pagar unos intereses moratorios por cuenta de no cumplir el contrato. El padre sabe que si incumple las obligaciones para con su hijo, podría perder inclusive la patria potestad. Entonces, lo que sucede en el mundo de la responsabilidad extracontractual es que lo que busca es de una manera distinta hacer que las personas que inclusive no guardan ninguna relación entre ellas respondan por aquellos daños antijurídicos o por los daños, perdón, por ahora quedémonos en la generalidad, que causan esos hechos. Un accidente de tránsito, el daño que se causa con una lesión personal, el daño que se causa con la muerte de una persona, el daño que se causa, digamos, en virtud de una actividad ordinaria de la vida. Y allí, de alguna manera, cuando uno mira esa responsabilidad, lo principal es la obligación de resarcir esos daños, con lo cual nosotros tendremos tres funciones de esa responsabilidad. Una primera, que es una función reparatoria o compensatoria, es decir, vamos a tener una función a partir de la cual quien causa un daño está obligado a reparar a la víctima. Reparar, que implica, pilas con esto, sobre todo, quiero que esto quede muy claro, tratándose de responsabilidad del Estado, no buscar enriquecer a la víctima, es decir, cuando uno sufre un daño, no es un premio, o como pasa muchas veces, la gente considere que se ha ganado la lotería cuando le causa un daño al Estado, sino que lo que se busca es reparar o compensar. ¿Qué implica reparar o compensar? Es llevar a la víctima del daño al estado en el que se debió haber encontrado en el caso en el que el daño no se hubiera producido. Claro, habrá casos en los cuales esas compensaciones o reparaciones son eminentemente patrimoniales, es decir, solamente le vamos a dar una plata, mientras que habrá otros casos en los cuales es totalmente reparatoria, como un daño al buen nombre, como otro tipo de reparaciones. Pero lo que se busca principalmente con la reparación del daño es buscar que la víctima quede satisfecha, no por una satisfacción de llenarle vacíos que tuviera, no por una satisfacción de lograr aspiraciones que no tenía en su vida, sino para llevarlo al lugar donde debería haber estado de no haberse causado el daño. Lo segundo es una función preventiva, es decir, evitar que los daños se causen, pero además, cuando, por ejemplo, se habla de actividades que por su naturaleza son, por ejemplo, los accidentes de tránsito, las actividades peligrosas, las cosas peligrosas, que las personas prevengan esos daños. Por ejemplo, una de las funciones preventivas de la responsabilidad contractual es el aseguramiento de ciertas actividades. Entonces, cuando una persona adquiere un carro, compra un seguro, todo riesgo, porque sabe que una de las cosas que puede pasar por cuenta del ejercicio de esa actividad peligrosa o de tener una cosa peligrosa que es un vehículo, es que eventualmente nos pueda suceder o nos pueda pasar que tengamos ante nosotros un daño, eh, em, un daño en relación con el perjuicio. Aquí, yo no sé, hay unas personas, Celso, Juan Pablo Hernández y Lady Savera, que dice que no se escucha. ¿Ustedes Ya escuchan? hemos validado, doctor, pero sí lo estamos escuchando bien. Debe ser que tienen problemas de conexión, pero Que tienen nosotros, problema ellos. y Sí, ellos de muy bien se conexión. escucha. Los Perfecto, demás, gracias. Ok, eso. perfecto, listo. Sí, Es estamos posible que escuchando. sean ellos. Perfecto, Sí. listo. Y voy a volver una diapositiva más antes de entrar en el siguiente concepto para quienes no alcanzan a tomar el código QR, sí, entonces para que lo puedan tomar. Entonces, sigamos aquí en lo que es el alcance del daño antijurídico. Perdón, en lo que es el alcance ya particular. Espérenme 2 segundos que tuve aquí un problema con el compartir pantallas y ya volvemos a compartirlo. Entonces, en relación con esa responsabilidad, con esa forma de responsabilidad o con esas formas de responsabilidad, lo primero que tenemos que encontrar es que originalmente, el Estado no respondía por los daños que causaba. Es decir, originalmente el Estado no respondía y es una primera etapa que con quienes, digamos, seguramente comparten la pasión por la responsabilidad contractual del Estado lo recordarán, es una etapa en la cual se denomina The King Can Do Wrong, es decir, el rey no se equivoca, y en esa etapa lo que sucedía es que el Estado no era responsable por los daños. Después pasan las revoluciones liberales en Inglaterra y después suceden también las revoluciones liberales en Europa continental, Francia, y empieza a considerarse que el Estado debe perder esas nociones de irresponsabilidad para pasar a unas nociones de responsabilidad
Y en el caso inglés, pues ellos lo resuelven desde más o menos 1690, diciendo el Estado responde como responden los particulares, es decir, si causa un daño, el Estado debe pagarlo, mientras que por el otro lado, en las revoluciones nuestras, en las revoluciones como la Revolución Francesa, que es la que termina teniendo influencia en derechos como el nuestro, tenemos un desarrollo un poco posterior porque la República Francesa recoge en principio ese principio de the king can do wrong, es decir, el rey no se equivoca, pero después en Francia, con el famoso fallo Blanco y el fallo Cadot, donde por primera vez se empieza a establecer que el Estado responde por los daños que cause en ejercicio de actividades propias del servicio, entonces necesariamente empieza a surgir una responsabilidad extracontractual del Estado. Y allí, en ese punto particular, nosotros caemos ya en el derecho colombiano para empezarnos a aproximar a lo que tenemos hoy en la... Cuando uno se devuelve al derecho francés, el fallo Blanco, el fallo Cadot, que después los terminamos nosotros adoptando esa postura de responsabilidad del Estado por vía del Código Civil, primero en la Corte Suprema de Justicia, después en el Consejo de Estado, se fundamentan en la generalidad de que la responsabilidad del Estado proviene del falla en el servicio. ¿Qué significa cuando uno habla de que la responsabilidad del Estado proviene de la famosa falla en el servicio? Lo que significa la falla en el servicio es que el Estado responde necesariamente o exclusivamente cuando incurre en una responsabilidad porque o causa un daño porque sus servicios han fallado. Es decir, cuando ha habido una actuación con culpa, es decir, por ejemplo, el funcionario va en un exceso de velocidad, por ejemplo, el policía agrede a un ciudadano, por ejemplo, el militar dispara cuando no debía disparar, y se parte de que para que el Estado responda debe haber culpa. Sin embargo, ese concepto de culpa se opone un poco al concepto de la responsabilidad extracontractual, sobre todo de la más moderna responsabilidad extracontractual, por la siguiente razón. Cuando miramos la primera parte de esta sesión, decíamos que la responsabilidad extracontractual es la obligación de indemnizar los daños antijurídicos que se causan por parte de quien ejecuta una acción o quien realiza un hecho. Cuando uno se va a ese concepto general del daño o de la responsabilidad debería ser vista desde la óptica de favorecer a la víctima del daño, es decir, su función debería ser indemnizatoria, con lo cual uno diría que la responsabilidad busca principalmente salvaguardar el derecho de ser indemnizado por parte de quien causa el daño, llamémoslo victimario, por parte de la víctima. Cuando se establece en principio que la responsabilidad extracontractual del Estado proviene exclusivamente de la falla en el servicio, proviene de la falla en el servicio, pues se tiene una visión que favorece es a quien causa el daño y no a la víctima. Porque la víctima no solamente tiene que demostrar que hay un daño, que lo sufrió, sino que además tendría la carga necesariamente de tener que acreditar que se actuó con culpa, es decir, con falla en el servicio. Y entonces en muchas ocasiones el Estado entonces ya no respondía porque por más de que se probara un daño sufrido por la víctima, se decía, oiga, el daño sufrido por la víctima pues no proviene de una falla en el servicio ni de un actuar culposo del Estado y por lo tanto el Estado no respondería. Ese concepto, tanto en Colombia como en el mundo entero, empieza a hacer crisis, sobre todo en el siglo XX, cuando los estados pasan a tener mucha más actividad y mucha más actividad como por ejemplo obra pública, uso de elementos peligrosos como armas de fuego, vehículos automotores, que empiezan a hacer repensar el alcance de la culpa como supuesto fundamental de la responsabilidad. En el caso colombiano suceden tres casos muy interesantes, muy emblemáticos, y son el caso de, en primer lugar, la sentencia del siglo, la expropiación sin indemnización y los puentes de la calle NQS. Voy a explicar uno solo de ellos para no, digamos, para no demorarnos tanto, y es los puentes de la NQS,
Son tres casos donde el Consejo de Estado colombiano se encuentra con el problema de actuaciones legales del Estado, es decir, sin falla en el servicio, pero que causan un daño. Y entonces se empieza a estipular si la falla en el servicio debe ser exclusivamente la causa que lleva a la indemnización. El caso de los puentes de la NQS, para aquellos que tengan a veces ese mal gusto de ser hincha de Millonarios o de Santa Fe, yo no puedo ser muy atrevido en eso, después les contaré de quién soy hincha. Y entonces recuerdan ustedes los puentes de la NQS, lo recordarán estos hinchas de Millonarios de Santa Fe, porque son unos puentes que están en la 53 y en la 63 con avenida NQS, que son justamente los puentes que están en las puntas del Estadio El Campín. Esos puentes son una obra pública que era necesaria, es decir, se necesitaba esa obra pública para traspasar del oriente al occidente la avenida NQS. No se puede hablar de una falla en el servicio cuando el Estado construye una obra pública necesaria. No se puede hablar nunca de que el Estado hubiese fallado en el servicio, hubiese actuado con culpa al construir esos puentes. Pero resulta que en las puntas de esos puentes habían unos edificios que existían antes de la obra. Y por lo tanto, esas personas que antes tenían un edificio por el cual pasaba una calle enfrente o diagonal, ahora tienen un puente que pasa por la ventana de su sala, de su comedor o de su baño. Y entonces se dice por el Estado, yo no respondo por esa depreciación de ese inmueble, por esa inutilización de ese inmueble, por la pérdida del valor de ese inmueble, porque pues la obra pública no es una falla en el servicio, es una actuación completamente legítima, completamente legal, y por lo tanto el Estado no respondería por eso. Pero el Consejo de Estado en ese caso, como pasa en la sentencia del siglo, en la expropiación sin indemnización, reflexiona y dice, pero ¿cómo voy a dejar a un ciudadano que mientras todo mundo sufre la obra pública normalmente, incomodidades, demoras en el transporte, cambio de una ruta por la que antes transitaba, y este ciudadano por el contrario, lo que termina sufriendo es un daño que sobrepasa los límites normales y lo que le sucede a este ciudadano es que ahora, donde tenía su apartamento le pasa un carro por enfrente. Y allí el Consejo de Estado empieza a cimentar un nuevo concepto que es la responsabilidad sin culpa de servicio bajo un título de imputación especial que se denomina daño especial. Pero eso nos lleva a una reflexión que nos va a ir después a afectar lo que va a pasar con posterioridad en la Constitución del 91, y es, puede haber responsabilidad sin falla cuando la miro de cara a la víctima. Andrés, yo no sé, Celso, si está mejor tener las preguntas ahorita o al final. Yo creo que dejémosla al Andrés final, Buitrago doctor. alza la mano. No, Entonces, al si quieres, final. Andrés, si quieres lo dejamos ahí en espera, Andrés Buitrago, ¿vale? Entonces, con ese concepto que viene antes de la Constitución, entramos en el cambio constitucional del 91, que además tiene dos visiones particulares. Primera visión, una visión en la cual ya tenemos estas antecedentes, las tres sentencias, periódico El Siglo, puentes de la NQS y expropiación sin indemnización. Las otras dos se las quedo debiendo porque si no alargaríamos mucho la conferencia, en los cuales el Consejo de Estado ya había dicho, habrá supuestos de responsabilidad del Estado en los cuales el Estado responda aún sin falla en el servicio. Y empieza una nueva constitución cuyo cambio fundamental, perdón que aquí haga una digresión corta de derecho constitucional, yo siempre he sido un convencido de que realmente el cambio constitucional del 86 al 91 nosotros lo hemos superlativizado, porque realmente la constitución del 91 lo que suceden son tres hechos particulares. El primero, cambiar el centro de la constitución del Estado a la persona. El segundo, incluir la acción de tutela como una acción directa constitucional. Y el tercero, hacer un cambio en la teoría del poder constituyente, pero no vamos a reparar en ninguno de los dos últimos porque no nos interesa para la conferencia. Pero cuando uno dice la Constitución del 86 no tenía derechos, es una cosa bastante falsa. Tanto así que cuando el Consejo de Estado aborda la responsabilidad extracontractual del Estado antes del 91, fundamenta la responsabilidad del Estado ya no en el Código Civil, sino en el artículo 19 de la Constitución Política, que establece que el Estado está para cuidar y proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos.
Y cuando uno parte de ese su presupuesto, uno se da cuenta que había una constitución en la cual necesariamente sí había una serie de derechos y una serie de deberes a favor del Estado y del ciudadano. Sin embargo, el cambio constitucional, lo que nos dice en el primero de los supuestos del cambio constitucional es, vamos a tener una estructura del Estado donde el ciudadano esté primero. Y al estar primero la persona que el Estado, fíjense que de entrada tenemos un problema particular con la teoría que traíamos previamente de la responsabilidad del Estado por falla en el servicio. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del Estado por falla en el servicio, lo que nos significa o lo que nos conlleva es una visión a favor del Estado. Y al ser a favor del Estado, pues demostrar la falla en el servicio siempre complejizaba mucho y bastaba con que el Estado demostrara haber actuado sin falla para liberarse. Esa no es una postura que pudiese tener sentido constitucional donde no está primero el Estado, sino está primero la persona. Porque fíjese que entonces diríamos, cuando tenemos a la persona primero que al Estado, pues no podemos decir que vamos a tener un régimen de responsabilidad que ponga primero al Estado que a la persona. Y entonces cuando uno dice, vamos a poner al no de primero, sino a la persona de primera, lo que nos va a suceder, lo que nos va a pasar, es que seguiríamos en un régimen donde haya falla en el servicio. Y entonces lo que hace el constituyente del 91 es buscar una fórmula con la cual vamos a mirar dos cosas particulares. Primero, intentar modificar el régimen de falla en el servicio y segundo, buscar poner la falla en el servicio en el centro de, digamos, perdón, poner a la víctima en el centro de la responsabilidad. Y entonces viene una cosa que es muy interesante y es que el constituyente del 91 se preocupa por crear un régimen nuevo, entre comillas nuevo, ya les explico por qué entre comillas nuevo, de responsabilidad extracontractual del Estado. Y lo que hace es decir, voy a tratar de conciliar o de sobrepasar el problema que venía teniendo en relación con la visión de proteger al Estado a través de la falla en el servicio para ir al centro de la responsabilidad y pasar el centro de la responsabilidad a la víctima. Y entonces, en ese punto, lo que hace el constituyente es incluir en el artículo 90 de la Constitución una cláusula general de responsabilidad del Estado. Algunas personas, digresión muy corta que voy a hacer, consideran que es una cláusula tan general que incluye todas las responsabilidades del Estado. Yo lo que creo es que es una cláusula de responsabilidad extracontractual, con una particularidad que quiero que tengan en cuenta. No por ello significa que antes del 91 no tuviéramos una constitucionalización de la responsabilidad del Estado, porque como lo dije previamente, la, el Consejo de Estado había fundamentado la responsabilidad del Estado en el artículo 19 de la Constitución. Entonces ya la responsabilidad del Estado venía constitucionalizada. Lo que pasa es que después uno puede decir, se amplía esa constitucionalización para poderla llevar a un punto mucho más particular, mucho más fuerte, que le permite a las personas, de alguna manera, encontrar en la Constitución del 91 un elemento distintivo, un elemento adicional, y es tenemos una cláusula general de responsabilidad. El artículo 90 dice expresamente esto. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Primera parte. Entonces, el artículo 90 hace un cambio de definición o un cambio de centro. ¿Por qué? Porque me dice, el primero de los elementos de la responsabilidad del Estado ya no es la falla en el servicio, ya no es la culpa en la ejecución de una acción del Estado, hecho, operación, actuación, sino es el daño antijurídico. Entonces, miren que con una sola palabra hacemos un cambio de centro. Yo ya no estoy haciendo un juzgamiento de la conducta del Estado, sino que voy a revisar si la actuación del Estado causa un daño a la víctima.
Pero, y ese pero ya vamos a mirar qué significa, para darle un elemento distintivo, y ya vamos a mirar por qué el elemento distintivo, le habla de un daño antijurídico. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la propia actividad del Estado, o sea, el solo hecho de la existencia del Estado, causa daños en sí mismo. Es decir, el daño, el Estado cuando actúa causa daños, pero no siempre son antijurídicos. Un ejemplo, el Estado siempre causa daños patrimoniales a las personas cuando aun si la persona no utiliza los servicios del Estado, lo obliga a pagar contribuciones, impuestos, tasas y demás. Por ejemplo, la obra pública siempre le va a causar daños a las personas, como por ejemplo causarle una incomodidad, causarle tener que caminar por otra zona, cambiar de ruta. Por ejemplo, el hecho de vivir en sociedad le implica a usted ser sujeto pasivo de la acción penal del Estado, pero ser sujeto pasivo de la acción penal del Estado. Pilas con esto, no ser, por ejemplo, sujeto de una prisión aparte, sino el hecho de que el Estado pueda llevarme a un juicio penal para que yo pueda ser declarado culpable o inocente, es un daño, es un daño que no es antijurídico, sino que es un daño que el Estado causa por el hecho de yo vivir en sociedad. El efecto de la ley, en ese caso, por ejemplo, es un daño, en efecto, nadie podría decir que no es un daño que me lleve, pero es un daño que se causa por el Estado sin que sea antijurídico, es un daño, vamos a mirar un poco más adelante, que la víctima debe soportar. Pero fíjense que el primer paso al decir que el elemento principal de la responsabilidad es el daño antijurídico y ya no la culpa, es que pasamos a la víctima al centro. Entonces ya tengo un fundamento de la responsabilidad donde lo primero es la víctima. Y entonces uno encontraría que para declarar la responsabilidad del Estado necesita tener dos elementos como mínimo. El daño antijurídico, de cuyo concepto ya vamos a hablar un poquito más adelante, la imputación fáctica, es decir, que sea causado por el Estado, en el caso del 90, obviamente por sus agentes, y la imputación jurídica, que yo la pongo siempre entre comillas, porque considero que no es un elemento necesario, sino un elemento que puede surgir en el juicio de responsabilidad. La imputación jurídica es el entendimiento de bajo qué título responde por un daño causado necesariamente o obligatoriamente con falla en el servicio o con una responsabilidad objetiva por daño especial o riesgo excepcional. Pero como les digo, el artículo 90 no trae este último presupuesto como un presupuesto necesario, sino como un presupuesto que surge eventualmente. Y después, para que la persona sea indemnizada, pues tiene que probar unos perjuicios que pueden ser materiales o inmateriales, que debe probar tanto en su existencia como en su monto. ¿En qué quiero que nos concentremos en primer lugar? En que, a diferencia de lo que pasa con la responsabilidad por daños entre particulares, en el caso del Estado vamos a tener unos elementos distintivos de la responsabilidad. Esos elementos distintivos de la responsabilidad parten de entender que el daño que se indemniza por el Estado, que el daño que se indemniza por el Estado no es todo tipo de daño, sino es aquel daño que tiene la característica de ser antijurídico. Es decir, es aquel daño que el Estado causa, pero que a su vez tiene un componente adicional que ya vamos a mirar qué significa, que es que sea antijurídico. ¿Qué se ha dicho en relación con el daño antijurídico? Primero, ¿el daño qué es? El daño es el menoscabo a las facultades jurídicas de una persona que lo privan o le disminuyen la posibilidad de disfrutar de un bien material o inmaterial. Es decir, cualquier menoscabo se me causa, cualquier situación que implica menoscabo en la persona, es un daño. Pero el Estado, vuelvo y les insisto, puede causar daños sin necesidad de que sean antijurídicos y no responden en general por esos daños. Y entonces, cuando el Estado se le une el componente de antijurídico, lo que ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado es que estamos ante un daño antijurídico cuando tenemos un daño que, además de ser un daño, es, uno, particular. ¿Eso qué implica?
que el Estado no responde por daños generales. Dos, anormal. ¿Eso qué significa que sea normal? Que no es un daño dentro de la normalidad de vivir en sociedad. Y tres, sin título jurídico válido, es decir, sin que el Estado tenga cómo imponerlo. Vamos a tratar de explicar el concepto a partir de ejemplos a la inversa, es decir, vamos a tratar de exponer primero un caso de qué no es daño antijurídico para después llegar a un caso de qué es daño antijurídico. Entonces, vamos al primero de los supuestos. Puede haber un daño, pero que no sea un daño particular, sino un daño general. Ejemplo, cuando a las personas en Colombia en el año 2020 y en el año 2021 se les limitó el derecho a la libre locomoción con las medidas del COVID. Entonces, el solo hecho de no poder salir o de salir bajo determinadas condiciones es un daño. La respuesta es sí. Pero es un daño particular. La respuesta inmediatamente es no. Es un daño a todas las personas en Colombia. Por lo tanto, no es un daño indemnizable. Si de pronto yo lo voy particularizando, entonces voy diciendo, hay una persona que sufrió un menoscabo diferente porque, por ejemplo, no se le permitió determinada actividad que era la única que ejercía, pues uno podría llegar a decir eventualmente hay un daño particular. Pero fíjese, medidas generales como las que pasaron en el COVID es el ejemplo perfecto para decir cuando hay un daño que es general y por lo tanto no es indemnizable. Es decir, es un daño que no tiene indemnización. Segundo tema, el daño tiene que ser anormal. Entonces vamos a poner un segundo ejemplo cuando tenemos, por ejemplo, el caso de la realización de una obra pública. Entonces, en la ciudad de Bogotá estamos haciendo una obra pública en la avenida Caracas que nos dicen vamos a hacer un metro, la obra pública va a durar 3 años y uno dice la normalidad del daño es que vamos a tener 3 años de incomodidades, vamos a tener unos locales comerciales que se van a afectar en las ventas, pero es normal que eso pase por la obra pública. La respuesta es sí. Inclusive podemos tener ahí un daño que es particular, pero que es normal. Y entonces, si yo tengo una obra pública que me dice va a durar 3 años, pues es normal que yo tenga que prepararme para los daños de esos 3 años. Entonces, por ejemplo, hay una sentencia que es muy interesante de un restaurante en Santa Marta, donde a la persona de ese restaurante, que es un restaurante muy reputado en la ciudad, se le pone una obra pública enfrente de la obra de su restaurante. Él dice, se me está afectando los ingresos por el restaurante. La respuesta que se le da es, en efecto, se le están afectando, pero se le están afectando dentro de la normalidad. Nadie le cerró de todo el restaurante. Obviamente el restaurante empezó a tener unos problemas, empezó a tener unos problemas de flujo de caja, pero no quiere decir que fuera anormal. Le dijimos, vamos a hacer una obra pública, va a durar 6 meses, usted tiene que estar pendiente de qué va a pasar con esa obra pública, su restaurante va a seguir funcionando, pero a pesar de que va a seguir funcionando, usted va a tener unos problemas particulares y es que evidentemente va a tener que asumir ese daño, que es un daño normal por la obra pública. Y finalmente, sin título jurídico para imponerlo, es que el Estado definitivamente no tenga cómo imponerle ese título jurídico o esa obligación de soportar un daño a la persona. Ejemplo, lo vimos hace un rato, los daños que se causan con una investigación penal en la que me vinculan a un proceso penal, pero en el cual no se toman medidas restrictivas de la libertad en mi contra. Me llaman a un proceso penal, eso evidentemente causa un daño, pero el solo hecho de ir al proceso penal, pues hay un título jurídico válido que dice que el Estado lo puede llevar a un proceso penal. Puede que no haya un título jurídico válido para tenerlo a uno privado de la libertad o para limitarle derechos como la salida del país, y que si yo termino absuelto me tendrá que indemnizar. Pero lo normal es que si a mí me llaman a un juicio penal o a un juicio policivo o a un juicio civil, pues es un daño que tiene un título jurídico. Claro, me causa un daño, incomodidades, intranquilidades, costos de abogado, pero eso no implica que ese daño uno pueda considerarlo que es sin título jurídico. Es un daño que causa el Estado con un título jurídico que es la potestad que la Constitución y la ley le entrega al Estado de llevarme a un juicio. Entonces, vimos un poco cómo funciona lo que no es daño antijurídico.
quiero que miremos un ejemplo de una sentencia del Consejo de Estado para entender qué sí es daño antijurídico. Vamos a mirar un caso muy interesante, que es un caso de una sentencia de los Cerros Orientales en la ciudad de Bogotá. ¿Qué sucede? El Estado tiene la potestad de, eh, de, de realizar, de realizar los regálenme 2 segundos, por favor, que tengo aquí un problema de... Entonces, cuando miramos el daño, el caso particular, quiero que miremos este caso. El Estado tiene la potestad general de modificar el uso del suelo en las ciudades. Este es un caso de los Cerros Orientales de Bogotá, que es un caso muy interesante para el ejemplo de daño antijurídico. ¿Qué sucede? En la ciudad de Bogotá sale una nueva disposición que establece que los Cerros Orientales son una zona de protección especial. Tenemos 3 inmuebles. Esa zona de protección implica que antes de esa zona de protección, perdón, los 3 inmuebles tienen 3 usos, o perdón, 2 usos. Pueden ser usados para comercio y para 5 pisos. Los 3 propietarios, y esto es muy importante, no han hecho nada. Es decir, no han construido, no han realizado obras, no han empezado a ejercer el derecho para ese uso del suelo. Sale una disposición que dice, vamos a dejar eso en zona de protección. ¿Qué implica para los 3 predios consecuencias distintas? Los primeros 2 predios, la norma de protección establece que en esos 2 predios se puede hacer construcciones de hasta 2 pisos residenciales y no más. Es decir, le quitan el uso comercial y los 5 pisos. Y el tercer predio queda siendo un predio de protección, es decir, o de conservación, se llama exactamente así en el cambio, que implica que en ese predio no se puede hacer nada distinto de ir a sentarse a ver el predio. Entonces, vamos a mirar los 2 casos, los 2 primeros y el tercero, para entender en cuáles no hay daño antijurídico y en cuáles sí. Primeros 2 predios, tercer predio. Primeros 2 predios y tercer predio, ¿sufren un daño particular? La respuesta es sí, sufren un daño particular. Yo tengo un bien donde no puedo, ahora después de que podía construir, ya no puedo construir. Ya no puedo tener locales comerciales, pero mira, yo nunca lo había usado, pero lo único que me quitan es una posibilidad a futuro de usarlo. Entonces, ¿es un daño particular? En el caso de los 3, sí lo es. Sin embargo, cuando pasamos al segundo elemento, si es un daño anormal, vamos a ver que en el primero de los 2 casos no es un daño anormal, porque toda persona que adquiere un predio sabe que por el hecho de adquirir el predio o ser propietario de un bien inmueble, puede estar sometido al cambio del uso del suelo. Y ese cambio del uso del suelo por parte del Estado es una situación normal. Claro, ¿dónde empezaría o podría ser anormal en el primero de los 2 casos? Si yo ya hubiera construido y me hubieran ordenado echarme para atrás, si me hubiesen revocado una licencia de construcción. Pero fíjese que en el caso de estos 3 predios, ellos no estaban haciendo nada en los predios. Lo que quiere decir que a los primeros dos predios, donde le dicen ya no puede construir 5 pisos, sino 2, ya no puede ejercer el comercio allí, no lo puede realizar porque se lo quitamos, el daño es normal. Mientras que en el tercero de los predios tenemos una persona que pasó de tener un derecho de propiedad real, donde podía hacer algo con el predio, a pasar a un derecho de propiedad aparente o falso, porque ahora esa persona lo único que podrá hacer es ir a ver el predio, sentarse tal vez a mirarlo y llorar, porque le quitamos el derecho real de propiedad, él con ese predio no puede hacer absolutamente nada. Eso jurídicamente es anormal. Entonces, fíjese que ya los 2 primeros tendríamos que decir, tienen un daño particular, pero no es un daño anormal, con lo cual ya no podríamos hablar de un daño antijurídico, mientras que el tercero cumple el requisito de ser un daño anormal y por lo tanto todavía estaríamos en el daño antijurídico. Tercer elemento, miremoslo en todo caso para los 3, sin título jurídico válido. Dijimos al principio, el Estado puede cambiar el uso del suelo y es un título jurídico que le corresponde al Estado. Lo que no podría hacer es cambiar el uso del suelo de tal suerte que la persona que tenía el derecho a una propiedad lo pierda por completo, sin que el Estado adquiera la propiedad, es decir, sin que el Estado
se quede con el bien para conservarlo. Si usted lo quiere conservar, si usted considera que es un bien de conservación, yo era el propietario y lo quiere conservar el Estado por las razones que sea, pues adquiéralo y consérvelo. Entonces, en ese tercer caso, fíjense en el tercer elemento, los dos primeros sufren un daño que tiene título jurídico. El Estado me puede cambiar el uso del suelo. En este caso, no me está quitando un derecho adquirido porque yo no había construido, no tenía una licencia de construcción. Pero en el tercer caso, no hay un título jurídico válido que le permita al Estado librar o quitarle por completo el derecho de propiedad a la persona. Entonces, fíjense que estamos ante un supuesto en el cual yo reviso no la culpa del Estado, no si el Estado actuó legal o ilegalmente. Fíjense que en este caso el Estado actuó perfectamente legal. Pero su actuación, aún siendo legal, es decir, sin falla en el servicio y sin culpa, no genera un daño particular, la persona sufre el menoscabo en su derecho de propiedad, anormal, no es normal que me quiten el 100% de la propiedad, que yo no pueda usar mi propiedad, y de forma sin título jurídico, no hay un título jurídico que le permita al Estado quitarme el uso y el goce de un bien sin que lo indemnice, sin que haya indemnización. Entonces, cuando lo miramos, tenemos un daño particular, anormal y sin título. Con lo cual hay un daño antijurídico que lo que habría que verificar a continuación es si es causado por el Estado. Es decir, si el Estado proviene o es el causante de ese daño. Y en ese caso particular, en el caso que estamos hablando, pues evidentemente lo que causa la pérdida de la disposición del bien va a generar que el Estado haya sido o la disposición estatal haya sido la que haya sido causante de esa pérdida del bien, es decir, causante del daño. Entonces, fíjense que ahí, cuando uno se va a la noción de daño antijurídico, siguientes consecuencias. Primera consecuencia. Reviso como primer elemento de la responsabilidad el daño antijurídico. Es decir, reviso la condición bajo la cual se le causó un daño a la víctima. ¿Qué es lo que se le impuso a la víctima? En el ejemplo de los puentes de la calle NQS, pues se le puso a la víctima una carga pública excesiva, donde se le dice, ahora usted pasa un puente por enfrente de su casa porque la sociedad, el Estado necesita ese puente. En el caso de la señora o de los predios, esto era la señora la propietaria, pues en el caso de esa propiedad se le está diciendo, se le causa un daño antijurídico a la víctima al quitarle el derecho de goce o uso de su propiedad. Y así sucesivamente lo que hacemos es poner en el centro primero que todo a la víctima, para que el primer presupuesto no sea revisar cómo actuó el Estado. Me es indiferente si el Estado actuó bien o actuó mal, ya no es relevante. Lo que es relevante. Okay. Cuando uno revisa la actuación del Estado, ya no juzga de ninguna manera si el Estado actuó con culpa o sin culpa. Actúa el Estado, omite el Estado y esa acción o esa omisión causa un daño que tiene la naturaleza antijurídico. ¿Esto por qué? Porque volviendo al artículo 90, la culpa en el artículo 90 pasa no al Estado o al juicio de responsabilidad del Estado, sino al juicio de repetición del Estado contra su agente, dice la segunda parte del 90. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, es decir, de daños antijurídicos, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. Entonces, fíjense que es una cosa muy interesante lo que hizo el constituyente, porque el constituyente lo que dice es la culpa, el daño, perdón, la culpa, es decir, la falla en el servicio, no la vamos a revisar como un presupuesto de la responsabilidad del Estado, sino como un presupuesto para que el Estado, si en algún evento resulta condenado, pueda repetir contra la gente que causó el daño. Vamos a poner dos ejemplos acá que son ejemplos bien interesantes sobre ese punto. Uso de armas de fuego. De cara a la víctima, el Estado debería responder
por el uso de las armas de fuego. Vamos a ver, la jurisprudencia del Consejo de Estado tiene ahí varias posturas divergentes, pero uno diría, la víctima de un arma de fuego, llámese un particular que va cruzando por una calle, que en medio digamos, de un cruce de disparos entre un agente del Estado, llámese policía o ejército, y unos delincuentes, sufre una herida, pues sufre un daño antijurídico, ¿cierto? Sufre un daño, una herida particular, anormal, no es normal que a mí me peguen un tiro cuando voy por la calle, y sin título jurídico, no hay ningún título jurídico que obligue al Estado o que permita que el Estado le dispare a una persona civil, es decir, que no está en medio de una confrontación. Por esa sola razón, la bala que disparó un agente del Estado, aún sin culpa, llamamos el supuesto porque sin culpa, pues generaría que la víctima de ese incidente, de esa herida, sea indemnizada. Pensemos que estamos en la mitad del operativo policial, sale el disparo, y yo como víctima no tengo que demostrar ni que la gente disparó mal, ni que el operativo era ilegal, ni que no fue prudente, ni que no acordonaron la zona. Usted me pegó un tiro, fue suficiente, y la única forma con que el Estado no respondería es, por ejemplo, que fue un hecho de la víctima. Yo era el que estaba en el enfrentamiento, yo estaba disparándole a los policías, o los policías me pidieron alejarme de la zona y yo imprudentemente entré en ella. Pero si no es así, el Estado con esas dos cosas me respondería. Me, me causó un daño con una actividad estatal, una acción de un agente estatal, y es suficiente porque el daño es antijurídico. Si el agente actuó imprudentemente, si el operativo era ilegal, será un presupuesto para que el Estado, cuando me pague mi indemnización, revise si debe repetir contra la gente, que es lo que dice la segunda parte del 90. Dice, si me indemniza ese daño, ahí el Estado entra a juzgar y a decir, oiga, ¿cómo se actuó? Puede pasar que la gente diga, se actuó correctamente, fue un dispositivo militar, policial o un operativo policial que se hizo como debía ser, pero fue una consecuencia del mismo, sin ninguna culpa grave ni dolo. O podría demostrar, fueron imprudentes, no acordonaron la zona, y ahí habría lugar a repetir. Lo que es esencial ahí es que fíjense en que la culpabilidad en la actuación del Estado ya no se revisa para declararlo responsable, sino que se revisa para ver si el Estado repite o no contra la gente. Pilas con esto. Eso no significa que en el juicio general de responsabilidad del Estado no pueda resultar demostrada la falla. Puede pasar que cuando yo estoy buscando la causa, además demuestre que el operativo fue ilegal. Lo que quiero que quede claro es que no es necesaria demostrar la falla para que haya responsabilidad. En el régimen, cuando no hablábamos de daño antijurídico, además yo tenía que demostrar que el operativo fue ilegal para que me indemnizaran. Hoy lo que hace la teoría del daño antijurídico como fundamento de la responsabilidad es que yo ya no tengo que demostrar la culpa para que me indemnicen. Debo demostrar el daño antijurídico y la causalidad. Que si al final resulta probada la culpa, pues magnífico. Pero si no resulta probada la culpa, no es necesario que esto pase. Para cerrar, vamos a mirar un caso de esos. Hay una persona que ingresa a un hospital por los servicios de la Policía Nacional, servicios de medicina. El primer médico que lo atiende, la persona llega con un dolor abdominal y le dice, tengo mucho dolor. El primer médico le hace un examen físico y lo devuelve a la casa diciéndole, usted lo que tiene es un problema de irritación del colon, váyase con una buscapina y adiós. Viene nuevamente porque continúa el dolor y el segundo médico también le dice, usted lo que tiene es un problema de colitis, coloquialmente hablando, devuélvase y le da otro medicamento adicional. El tercer médico, que ya es al tercer día, dice, oiga, ya usted ha venido 3 veces, me parece muy raro, tomemos exámenes, y descubre que tiene una apendicitis, que por el paso del tiempo, es decir, por haberse demorado 3 días, ya no es una apendicitis, sino que es una peritonitis. Esa peritonitis se opera, pero le genera a la persona unas lesiones. Viene a reclamar las lesiones. Es un daño antijurídico, evidentemente, por el servicio médico. Hay un daño particular, anormal y sin título jurídico. Claro, no hay ninguna norma que diga me pueden dejar mal, me pueden diagnosticar mal, les puede faltar un diagnóstico y a mí causarme una herida. Pero en el proceso judicial, una de las cosas que se concentra el Estado es en defenderse de la culpa. Entonces dicen,
Oiga, pero la ciencia médica dice que los dos primeros médicos no se equivocaron. Es que yo no estoy juzgando si los dos médicos se equivocaron. Yo solo podré juzgar en la repetición, pero no en el juicio de responsabilidad. En el juicio de responsabilidad lo que yo voy a definir es A, ¿el daño fue antijurídico? Respuesta sí. B, ¿fue causada por la atención médica? La respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque si el examen se lo hubieran hecho en la primera atención o en la segunda, no hubiera habido peritonitis. Suficiente. Si al final el primero y el segundo médico obraron mal porque no tomaron exámenes, es un supuesto bajo el cual si pagamos la condena del Estado, repetirá contra los médicos. Pero no es un presupuesto para declararlo responsable. Entonces, lo que yo quiero que se entienda muy bien es que el concepto de daño antijurídico cambia, uno, el centro de la responsabilidad, dos, el elemento o los elementos que hacen que haya responsabilidad, que hoy solo se necesitan estos dos, el daño antijurídico y la causalidad o imputación fáctica, y que la imputación jurídica no es relevante para declararla, sino para eventualmente repetir. Estas eran como las ideas que yo quería compartirles, Celso. Pues muchas gracias por su atención y pues quedo atento a si vamos a hacer una ronda de preguntas o lo que ustedes consideren. Doctor Manuel, muchísimas gracias. Realmente una conferencia magistral en el tema que nos interesa. Parte de la universidad, pues, participar a todos los estudiantes y a la comunidad. Hemos invitado a varios agentes sociales que también están participando para que conozcan un poco acerca preciso de la responsabilidad extracontractual del Estado en esa cláusula del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. Tenemos una pregunta, vamos a habilitarle el micrófono entonces al doctor Oscar Rodríguez. Adelante, Oscar. Y a Andrés Buitrago, que duró Sí, con señor. la mano todo el tiempo alzada. Yo creo que démosle la palabra primero al doctor Andrés Buitrago. Adelante, doctor. ¿Puede hacer formular su pregunta? Era el que se fue a comer, preciso. Bueno, mientras se ubica, mientras conecta el doctor Andrés Buitrago, démosle la palabra al doctor Oscar. Adelante, doctor Oscar. ¿No? ¿Usted lo escucha? No. No, ¿Cierto? no, No se no lo escucha. escucho, doctor. Doctora Yo Kelly, no sé si. adelante usted, por favor, intente habilitar el micrófono. ¿Nos confirma? Ya, buenas noches, ¿me escuchan? Fuerte y Sí, claro, te doctora Kelly. escuchamos. Listo, muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Pero Quisiera, prenda la cámara para saber con quién ya, yo hablamos. pensé que la había aprendido. Buenas noches, ¿cómo están? No sé si ahí se ve. ¿Ahí se ve? ¿Cómo le Sí, va? buenas noches. Bien, sí, Sí, señor. vemos un bombillo, pero Es que estoy como ubicada. Ya, buenas ya, noches. ahora sí. Ya. Buenas noches. Quisiera tener mejor claridad con el tema cuando el doctor decía que para poder demostrar o para poder responsabilidad del Estado no era necesario demostrar la falla en el servicio, sino Ujú, ujú. simplemente el daño antijurídico y la causalidad. Pero esa causalidad, ¿cómo se podría demostrar? Digamos, en el caso, en el ejemplo que usted ponía, no sé, yo como ciudadano voy pasando en un enfrentamiento de fuerza pública y pues pasa una bala, no sé, quedo en medio de la balacera y muero. Entonces, digamos que ahí, ¿cómo se podría, ese tema de la causalidad, digamos que me genera un poquito de duda, cómo podría La ser? ca- Porque ahí hay un daño antijurídico, pero además hay que demostrar esa causalidad, ¿cierto? Sí, mira, espérame 2 segundos, Kelly. 2 segunditos, ponemos aquí una parte de la presentación. ¿Qué sucede con la causalidad? Lo que pasa es que este es el segundo elemento y es la causalidad es tal vez uno de los elementos más interesantes de la responsabilidad porque nosotros en la causalidad normalmente tenemos la confusión o el problema de creer que la causalidad es un elemento científico y resulta que el elemento de causalidad es un elemento de búsqueda de responsables, es decir, de saber quién es el responsable por la causación de determinado daño. En ese sentido, cuando uno revisa la causalidad, uno diría que hay tres, digamos, fórmulas o tres mecanismos para encontrarlos, y es la equivalencia de condiciones, el vínculo causal
o la causalidad adecuada o imputación objetiva. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado? Regalen 2 segundos, voy acá a presentar un segundo para poderla pasar más fácil. Entonces, cuando uno lo revisa, uno debería hablar de que la causalidad implica revisar lo que se denomina una causalidad adecuada y necesaria, es decir, la acción u omisión del agente del Estado es necesaria y es un supuesto que causa el daño. Entonces, fíjate que en el caso que estamos viendo, en la causalidad de un uso de arma de fuego, uno tendría que demostrar varias cosas. Primero, que sufrí ese daño producto del uso de un arma de fuego, es decir, que mi herida es con un arma de fuego. Segundo, que la herida es causada con un arma de fuego de dotación oficial, es decir, un arma oficial. Y tercero, que ese tercer elemento ya les explico una cosa, que fue usada en ejercicio de las funciones del Estado. Porque hoy el Consejo de Estado, yo no estoy de acuerdo con esa tercera, ya les explico por qué. Hoy el Consejo de Estado dice que no solamente debe ser el uso del arma, que el arma cause el daño, sino que tenga vínculo con el servicio, con lo cual el Consejo de Estado un poco regresa a la falla, porque dice, si no fue en el ejercicio de los servicios o no fue en servicio, no hay responsabilidad del Estado, sino de la gente. Y fíjate que vuelve un poco a la culpa. Pero ¿qué sucede en estos casos? Cuando uno revisa, fíjate que la causalidad es muy fácil de probar. En ese caso, el arma de fuego se usó en el servicio y me pegaron el tiro. Chao. Yo no estoy de acuerdo con que deba ser en servicio porque yo creo que por las cosas peligrosas como un arma de fuego se responde por el hecho de ser su dueño, sin importar si se relaciona con mi servicio o no. Pero el Consejo de Estado dice que tiene que tener relación con el servicio. Entonces fíjate que esa es una causalidad fácil, Kelly. Pero uno podría ir a causalidades difíciles. Les voy a poner un caso cierto de una sentencia del Consejo de Estado bien interesante. Tenemos una pareja de hermanos. Ellos van a una fiesta y durante la fiesta tienen una pelea. En la pelea, terminan siendo recogidos por la policía, llevados a un calabozo. La policía hace la requisa permitida, es decir, los revisa, los mete al calabozo, pero ellos entran al calabozo con un fósforo. Derivado de que entran al calabozo con un fósforo, prenden fuego a un colchón que genera una asfixia. Los sacan del calabozo, los llevan a la clínica, el médico los recibe y le dice, ustedes vienen con una asfixia que no es mortal, es decir, la asfixia no los va a matar, pero necesitan atención por UCI. No hay UCI. Y la UCI solamente se la ponen a los 5 días. Al quinto día, cuando los llevan a la UCI, fallecen. Entonces, si miramos, ahí hay varias condiciones causales, todas necesarias. ¿Era necesaria la pelea? Sí. ¿Era necesario que lo llevaran al calabozo? Sí. ¿Era necesario que no les hubieran encontrado el fósforo? Sí. ¿Era necesario quemar el colchón? Sí. ¿Era necesario que no hubiera UCI? Sí. Pero empecemos a mirar. ¿Era suficiente la pelea para matarlos? No. ¿Era suficiente el fósforo para matarlos? No. ¿Era suficiente quemar el colchón para matarlos? No. ¿Era suficiente la asfixia para matarlos? No. La única condición que era suficiente era la falta de UCI. Por lo tanto, el único responsable es el hospital. Entonces, lo que te digo es, tienes que mirar cuál es la condición y cuál es la condición necesaria. Puede pasar, por ejemplo, que yo sufra una herida de bala disparada por un delincuente. Fíjate que ahí, por más de que hubiera un operativo policivo, pues no responderá el Estado, porque la condición necesaria es atribuible a otra persona. Entonces, ahí tienes que revisar en cada uno de esos la teoría de causalidad que te pueda llevar a la responsabilidad. Pues, listo, creo que ya. Gracias, doctor Manuel. Teníamos al participante número 1, a Andrés Alberto Buitrago. Andrés, Berto, Doctor Andrés, no sí, tenemos bloqueados los micrófonos. Puede encender su micrófono y participar sin ningún inconveniente. ahí lo vemos. Sí, yo lo veo, pero creo que no puede habilitar el micrófono. ¿Tiene algún problema de conexión? Bueno, démosle entonces la palabra al participante Arley Flores. Espéreme a ver si, porque acá dice que sí, que sí. Espéreme a ver 2 segundos.
Espéreme 2 segundos a ver si podemos hacer algo porque dice Kelly que a ella, ahora sí, Ahora creo sí, que ya Andrés lo puedo es que se prender. había Sí, ahí lo desbloqueado y se escucho. volvió a bloquear. Ya, Ahora sí. listo. Cuente, Bueno, buenas Andrés. noches, muchas gracias por el espacio. Buenas noches para todos, muchas gracias por el espacio. Bueno, la verdad felicito a la universidad y a los abogados por abrir este espacio. Creo que esto se debería hacer más a nivel nacional. Hay varios vacíos legales que se deberían socializar y debatir profundamente. Yo voy a poner dos temas aquí que encuentro sobre este punto, que hay vacíos legales. Uno es en mi caso personal y otro en el prevaricato. Entonces, voy a empezar por el tema personal. Digamos que en un principio yo recibí afectaciones por recibir una falsa denuncia por acoso sexual. Eso lo archivó la fiscalía y bueno, luego salió en medios y ahorita estoy en medio de una tutela, tengo una conciliación el próximo mes porque se generaron injurias y calumnias. Pero digamos que una de las personas dice que un fiscal le dijo que denunciara por acoso sexual porque era un delito así, es cosa que tiene el vacío legal y bueno, eso me gustaría poderlo revisar luego. Al final, digamos que lo que he estado planteando en el Congreso es que se deben tipificar diferentes tipos de acoso, por ejemplo, el acoso romántico, el acoso proselitista, activista, publicitario, que pueden ser otras categorías, porque hay un vacío legal en el Código Penal sobre el hostigamiento y el constreñimiento. Pero bueno, eso por un punto. Dejando como en constancia si alguien dice que debe ser así o que el Estado no ha legislado y que en este caso no quieren, por ejemplo, los congresistas no quieren hacerlo y sacan otras excusas. Acá hay otro punto, digamos que eso lleva al prevaricato, es decir, en este momento yo pienso que el Estado está como en jaque porque se han puesto acciones de cumplimiento, acciones de tutela, se han pedido sentencias, fallos y autos al Consejo de Estado, a la Corte Suprema y bueno, a la Corte Constitucional y no quieren hacerlo. Entonces, en este caso, pues se ha estado organizando la posibilidad de hacer prevaricatones y yo creo que en Colombia históricamente, yo creo que en el mundo no se ha cogido, digamos, seriedad y rigor en cuanto al delito de prevaricato, que en el caso de Colombia, pues plantea 4 verbos, ¿no? Omitir, retardar, rehusar y denegar. Y pues en mi caso, yo la verdad considero que he recogido suficientes pruebas para demostrar que eso se ha hecho. Incluso acá hay otro problema cuando es un prevaricato colectivo, es decir, por ejemplo, el Estado empieza a pasar a hacer traslados por competencia a peticiones, que esto es de competencia de tal órgano administrativo y el otro se lo pasa al otro. Y al final es que uno trata de hacer un análisis que esto es un proceso que, por ejemplo, en el caso del presidente, se me olvida la ley o la función que es como comités interinstitucionales, que eso lo debería, digamos, en algunos casos hacer el presidente, y no lo hace y se ha planteado y se ha citado y bueno, en ese caso, digamos, frente a ese daño que hace el Estado, yo he estado pensando pues cómo poder eso que se ha filosofado, incluirlo en una serie de daños. Y pues yo creo que el daño no sé si al final se responsabiliza al Estado o a los mismos funcionarios. Y me refiero a que he puesto acciones de tutela, acciones de Pero, cumplimiento y pero, las pero, pero una inadmiten. pregunta, El Andrés. mismo problema Andrés, se una ha escalado al pregunta. Consejo. Lo que usted me dice es que usted considera que hay una omisión legislativa en no regular o no modificar un tipo penal para tipificarlo de una forma más concreta. ¿Eso es lo que le entiendo? No, eso es el tema personal. El otro punto, en general, Ah, eso ok. es un tema del prevaricato. O sea, yo por eso dije que eran dos temas, pero voy a ir al punto en cuanto a cómo se puede adaptar este tema en el prevaricato, porque me ha pasado y pues ya tendría de pronto que revisar esto con más profundidad y algo que estábamos hablando Ujú, era que, ujú. por ejemplo, cuando se hace una protesta, pues las personas en vez de ir a protestar a las personas, a los funcionarios, deberían poner denuncias penales por prevaricato, tutelas, ir a protestar a los juzgados y a la fiscalía de los que tengan, sea el caso que sea. Pero digamos que es un tema que hay Ok. que revisar. Por ejemplo, el viernes teníamos reunión de toda la administración pública y nos incumplieron. No apareció nadie y no responden y no dicen nada. Y pues son peticiones que vienen Ok, retardando. ok, Y pues bueno, en este caso, por ejemplo, a mí también el tema de ok. seguridad, la UNP no me ha querido entregar mi evaluación de riesgo y pues bueno, todos ustedes saben que tiene un riesgo, ¿no? Pero era como ese tema, como creo que esto debería abordar en Ok. otro espacio Lo y que pues pasa es ahí que les lo primero compartí es también que que, estamos creando la red hispana de claro, abogados, ¿no? También como para muy bien, fortalecer los abogados hispanos, para poder conexión con súper, todo Andrés. esto. No, lo primero que es que el primer presupuesto que habría que mirar es que la actuación del Estado sin duda haya causado un daño. Lo primero es saber cuál es el daño. Si, por ejemplo, me sometieron a un proceso judicial o el prevaricato constituyó un error judicial que me privó de un derecho o me quitó un derecho, ¿cierto?
las investigaciones penales per se no son daños, como lo decía hace un rato, y las investigaciones penales son daños si tienen medidas excesivas o si, por ejemplo, provienen de denuncias temerarias, que también es un caso que el Consejo de Estado ha abordado, ¿cierto? Entonces, una compulsa de copias temeraria, un alcance temerario. Pero lo primero, digamos, que uno tendría que mirar aquí en este caso, con lo que Andrés señala, es que lo primero que hay que mirar es cuál es el daño, ¿cierto? Es decir, hay una acción del Estado, por ejemplo, al no responder un derecho de petición en un prevaricato, pero habría que mirar cuál es el daño, ¿cierto? Es decir, porque si es el efecto del delito, en el prevaricato quien respondería sería el autor del delito. Pero habría que mirar si a su vez ese prevaricato, por ejemplo, es un error judicial y ese error judicial genera un daño. Ahí es donde habría que entrar a mirar, Andrés, en cada caso particular, sin ser general. Y claro, como es un caso muy particular tuyo, habría que mirarlo. Por ejemplo, ¿una omisión de protección puede generar responsabilidad del Estado? La respuesta es sí. Habría que mirar si pedí la protección, si no la pedí. Hay una sentencia muy buena del año pasado, que es una sentencia de una excongresista. Ese excongresista pide una protección, pero ya tenía un sistema de protección, le habían dado unas órdenes de protección. Ella no cumple las órdenes de protección. Le dicen cada vez que vaya a viajar entre ciudades, pida protección o avise que va a viajar. Ella no avisa, la secuestran y dice, me secuestraron porque no me han revisado el riesgo de seguridad. Y lo que dice el Consejo de Estado es, no, venga, espere, usted pidió un nuevo riesgo de seguridad, pero mientras lo pidió, las medidas anteriores están vigentes, entonces usted tenía que hacer lo que le habían dicho que debía que hacer. Entonces hay que mirar cada caso particular. Primero, cuál es el daño y después mirar si está causado por acciones o omisiones. Bueno, doctor Manuel, muchas gracias. Vamos a dar un espacio, una última pregunta por tiempos. Ya estamos próximos a finalizar. Doctor Manuel, le damos el uso de la palabra. ¿Me refiere usted a Claudia Erazo? Sí, veo a Claudia Erazo, sí, está bien. Adelante, Claudia Erazo. Buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio brindado. Hola. A ver, doctores, yo soy líder social de los ciudadanos habitantes de calle. Por tanto, Ujú, llevo una trayectoria de 13 años en dicha función y se han, digámoslo así, vulnerado los derechos de ellos y de algunas familias. ¿Sí? En este caso yo tengo una mamita que tiene 2 chicos. Uno de ellos por alto consumo en bazuco, él ya perdió tiempo, lugar y espacio. Y se ujú. ha tratado de ingresar a alguna entidad del distrito como el Simón Bolívar ¿No tiene? y lo sacan. Señor, Te escuchamos, sí. O sea, nos dices que tiene un muchacho que está en condiciones de vulnerabilidad, ¿cierto? Y que, ¿sí? y que el Estado lo recibe en unos centros de protección, ¿cierto? Y lo sacan, ¿cierto? No. Se lleva a un hospital para hacerle la ruta, para ver Ok. si pues ellos son conscientes de que el chico ya no tiene lugar, ni tiempo, ni espacio, que es una persona que por su alto Ujú, ujú, consumo de bazuco ha perdido la noción, pero no ha sido posible que nos brinden esta ayuda para que lo envíen a un centro ujú. que no sea voluntario, sino ya obligado, ¿sí? Ok. Porque Ahí tienes dos problemas y es primero el tema de la omisión, ¿cierto? Es si la acción estatal ha omitido, pues podrías tener un problema de responsabilidad. Pero ahí tienes un problema, en el caso del muchacho yo te entiendo que es un problema de adicción, ¿cierto, Claudia? sí, correcto, sí, ya Hay él un no, problema, hay un problema que viene de la sentencia de la Corte Constitucional del caso de la despenalización, y es que en el caso de la despenalización, la famosa sentencia de Carlos Gaviria dice que ni el Estado ni la familia puede obligar a la reclusión. O sea, sí, ahí claro, tendrías un problema y es la reclusión por cuenta de esa sentencia que a mí me parece pavorosa, sobre todo por la familia, me parece pavorosa. No se le puede obligar y el Estado no podría ejercer capacidad coercitiva para obligarlo a ir, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, si lo que tú encuentras es una omisión en la atención, ¿podría haber responsabilidad del Estado? La respuesta es sí. Sí, o sea, por ejemplo, llegamos con el muchacho, tratamos de ponerlo, tratamos de llevarlo y no lo recibieron y por eso se le causó un daño, se enfermó, ¿sí? Tuvo una herida, podría ser sí. Pero en relación con que haya una omisión en que el Estado no obligue a quedarse, pues no se puede, porque justamente la sentencia de la Corte dice que no es posible obligar a recluir. no, sí, yo lo comprendo como tal, porque uno de los principios para ingresar a la fundación
es por voluntad propia, ¿no? Porque si no se llamaría secuestro, ¿sí? Pero el Sí, chico ya lo que pasa no, es que, lo que pasa es que acuérdate que esa sentencia, por eso es que es tan perversa, la sentencia de Carlos Gaviria es muy perversa en ese punto, porque justamente la medida policiva permitía recluirlo por decisión de la familia, porque entendía la medida policiva que tumba a Carlos Gaviria y después se le hace extensiva el Código Penal para el porte, para la dosis mínima, que quien está en una situación de adicción está en una situación de no voluntad, ¿cierto? O sea, es decir, que un muchacho como el que tú nos estás contando, pues ya no es capaz de ejercer su voluntad porque el vicio lo tiene ya de tal suerte que, pues, si uno le dice a la persona que ya tiene un vicio muy fuerte, pues es la droga, el alcohol, cualquiera, que voluntariamente lo deje, no lo va a dejar, ¿no? Pero tienes ese problema. Ahora, si es una falta de atención definitiva que causa un daño, podrías reclamar una responsabilidad. doctor, en ese caso él se ha tratado de hacerse daño a sí mismo y a otras personas. Esto no Sí, sería, el de las otras personas podría tratarse por el lado policivo y penal. Ordenar apartarlo de las personas si causan lesiones personales que tenga el problema penal. Pero desde el punto de vista de la reclusión obligatoria, el efecto de la sentencia de Carlos Gaviria es que no es posible como medida estatal, ni familiar. Que la de Carlos Gaviria permitía la reclusión familiar, o sea, que uno dijera como familia, por favor, llévenlo. sí, Lo claro. eliminó. Y el otro casito que es el hermanito de él, es un chico con síndrome y con discapacidad mental. Hemos hecho todas las diligencias pertinentes con integración social en INEARTE para Ujú, poderlo ujú. vincular a esta institución, pero hemos mandado petición, él es en, toda esa familia es de conflicto, desplazados por Armado. conflicto armado, ¿sí? Todos ellos. Pero no ha sido posible este cupo. ¿Qué podemos hacer ahí en ese caso? Agotar el procedimiento que corresponde y si, por ejemplo, eso causa un perjuicio, ahí sí reclamarlo, pero por ahora simplemente agotar, Ah, Doctor, listo, hacer mi todos los doctor. trámites y eventualmente pedir la protección. muchas gracias, Listo, Claudia. muy amable. Doctor, Gracias. Yo, tenemos una última Gracias. doctor, pregunta en el chat de Arley Flores que solicita que hacer alguna pregunta adicional. Doctor Manuel, le damos la palabra. Sí, porque me van a regañar porque ya tengo sí, hora de acostar a mis hijas. Adelante, Entonces, Arley. escuchamos a Harley y les pido sí, perdón a todos vale. los demás, a Oscar, a Jorge, a Miguel. Les pido excusas de antemano, pero ya estamos casi 7:30. Podemos hacer otra sesión algún día, sin ninguna duda, Celso. Harley. Vale, vale, muchas gracias. Buenas noches para todos y qué espectacular espacio para hablar del derecho administrativo y los apasionados en esta área del derecho. Doctor, mire, yo lo he escuchado juiciosamente y pues veo que maneja bien el tema y a su paso pues entendemos muy bien los elementos y todo lo que ha explicado. Mi caso es el siguiente. Mire, hablemos de un tipo de responsabilidad que lleva más de 30 años dando lidia en este país y es el caso de la UP. ¿Qué pasa? ¿En el caso de qué? Resulta que de la Unión Patriótica, Ah, ok, ok, ok. Ok. sí, me parece interesante que toquemos este tema porque pues soy apasionado de esto y he litigado en este tema. Y las dudas mías es la siguiente, bueno, ya sabemos que llevamos más de 30 años en la jurisdicción debatiendo en la responsabilidad que le han imputado en Al todos los Estado. escenarios al Estado, tanto local como internacional. Ajá, ajá. Entonces ya se ha dicho y está masticado que el genocidio de la Unión Patriótica es una responsabilidad del Estado por omisión y que en muchos casos se ha probado que hay agentes del Estado que han participado en este genocidio. ¿Qué pasa o qué está pasando ahorita? Me llevo a la sentencia del año 2021, donde por allá sacaron una sentencia de unificación y dijeron, sentencia de Ujú. unificación para la responsabilidad del Estado para temas de lesa humanidad les impusieron caducidad. Entonces, la pregunta mía es, ¿por qué le imponen caducidad cuando el Consejo de Estado unifica su jurisprudencia y le dice, hay caducidad para lesa humanidad excluyendo la desaparición forzada? Por obvias razones, Ujú, ¿cierto? ujú, Entonces, ujú. ¿qué vía jurídica les queda a las víctimas? Porque es que, si usted se da cuenta, doctor, desde el año 2019 están negando las sentencias
están negando las pretensiones de esa demanda. Y con la entrada en vigencia de la sentencia de unificación que le indico del 30 de enero del 2021, Sí, 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 ¿qué la están conozco haciendo? perfectamente. ¿Qué están Pues diciendo los caducidad, estrados? ¿Qué están pues diciendo los caducidad. estrados? Caducidad. ¿Qué pasa? Lo que, Mire, conozco, para terminar, doctor, mi intervención y poderlo escuchar, conozco en promedio unos 20 juristas que apenas entró en vigencia esa sentencia, los procesos se movieron. ¿Y se movieron para qué? Para declarar la caducidad. Un proceso de este tipo que normalmente duraba entre 6 8 años, se están demorando un año. En el tribunal, 4 meses, y en el Consejo de Estado, increíble, en el Consejo de Estado, 2 meses. sí, Y sí, sí, están claro. fallando. Claro, a ver, ¿qué sucede en ese caso del tema de lesa humanidad? Que es un caso muy complejo, podríamos durar mucho tiempo y le prometo que podemos tener una charla más larga sobre el buen tema con réplica y contrarréplica, porque estoy casi seguro que va a tener réplica a lo que yo le conteste, pero no nos va a dar el tiempo. A ver, el Consejo de Estado entra a reflexionar un problema muy particular y es desde cuándo corren las caducidades de la acción de reparación. Entonces, el primer problema es confundir los mecanismos penales y de justicia transicional o restaurativa con los mecanismos de reparación a cargo del Estado, ¿cierto? Entonces, ahí, digamos que nosotros tuvimos una época en la cual la jurisprudencia del Consejo de Estado empieza a hablar de imprescriptibilidad, de incaducidad, de la indemnización por omisión general, es decir, por atentados terroristas en general, que es cuando el Estado colombiano no ha establecido un sistema ni restaurativo, ni de justicia transicional, ni ha tenido un sistema de indemnización por solidaridad. ¿Qué es esto? Cuando el Estado no ha decidido todavía tener un sistema a través del cual repara a las víctimas del conflicto, le crea a las víctimas del conflicto un espacio transicional, pues aparece la justicia contenciosa a decir, bueno, yo voy a tapar ese hueco, por decirlo así. Eso empieza a perder sentido en el caso colombiano cuando, producto del proceso de paz con las FARC, primero se crea un sistema de justicia transicional propio, ¿cierto? Y segundo, se crea responsabilidad para las víctimas por solidaridad, que es la famosa ley de víctimas. Yo pruebo que soy víctima del conflicto y con ello me indemniza, sin importar en qué tiempo lo fui. Entonces, fíjese que por la ley de víctimas se indemnizaron víctimas del Palacio de Justicia, de los paramilitares, de agentes del Estado, sin importar si había sido hacía 30 años. Entonces, eso hace que el Consejo de Estado empiece a repensar la jurisprudencia en relación con cuánto puede ser la indemnización o cuándo se puede permitir a la víctima dejar pasar el tiempo para pedir la indemnización, porque ahí viene un problema que es el que el Consejo de Estado revisar ley y es el problema de lo que llaman en el derecho de la reparación, porque pila, lo primero es alejarnos de pensar que esto es un sistema de justicia transicional o penal, que son cosas totalmente distintas, sino es un sistema de justicia de reparación. Y en el sistema de reparación hay una cosa que se castiga mucho a la víctima de un daño y es la actitud que se denomina contemplativa del daño. Es decir, que la víctima sabe quién le causó el daño, sabe quién es el responsable del daño, pero como lo considera incaduco, espera 20 o 30 años para demandarlo, con lo cual el daño se hace más oneroso por el paso del tiempo. Entonces el Consejo de Estado empieza a decir, y por eso la sentencia de unificación ha sido mal leída porque entonces la gente dice, ah, no, es que se acabó. 2 años desde el hecho y chao. Y eso no es cierto. La sentencia de unificación tiene dos aristas. Primera, cuando la víctima del daño pudo conocer el daño desde el primer momento, tiene que reclamarlo entre los 2 años. Pero cuando la víctima del daño demuestra, una, imposibilidad de conocer o dos, imposibilidad de ejercer la acción, tiene que demostrarlo. Por eso la Corte Constitucional, cuando conoce la tutela contra la sentencia de unificación, dice, lo que hay que hacer es que en los casos de lesa humanidad, cuando haya caducidad, se debe volver a permitir presentar alegatos para que la víctima, como la víctima antes decía, esto es incaducable, lo presento cuando quiera, y ahora le van a decir, oiga, esto puede caducar porque tenía 2 años desde el hecho, voy a decirle al juez, oiga, pilas, no es cierto que acá me pueda contar los 2 años desde el hecho, porque es que resulta que, por ejemplo, yo hasta ahora me enteré quién mató a mi hermano. Voy a poner un caso ahorita de la vida real. Y entonces, pensemos en este caso. Homicidio en persona protegida, ¿cierto? Mal llamado falso positivo. Entonces, matan a la Correcto. persona y resulta que yo
me encuentro en un pueblo donde en el pueblo de repente sale mi hermano como asesinado por el ejército, como dado de baja en combate con el ejército. Y yo digo, espera un momentico, vivía conmigo, conocía dónde trabajaba, todas las mañanas salía a trabajar, ¿cierto? Conozco al jefe, conozco a qué horas volvía a la casa. ¿Yo cómo voy a decir que ese no es un homicidio en persona protegida? O sea, yo con todo esto que le acabo de decir, ¿cómo voy a decir? No, yo voy a esperar hasta que la justicia penal diga que mi hermano era guerrillero para demandar al Estado. No, yo ya sabía que mi hermano no era guerrillero, ¿sí? Y yo ahí no puedo decirle a la víctima, no quedes esperando hasta que haya una sentencia penal para poder demandar. Pero pensemos en un caso diametralmente opuesto. Yo tengo un hermano con el que no tengo una relación cercana, vive en otro municipio, no sé a qué se dedica y aparece en las mismas condiciones. Pues yo en ese caso sí puedo decir, uy, tengo todas las dudas del mundo, ¿cierto? ¿Será que sí? ¿Será que el hombre andaba en una vaina que yo no sabía? Y puede pasar que a los 6 años salga una sentencia que diga, lo ejecutaron extrajudicialmente. Y yo cuando pude conocer la ejecución extrajudicial, solo al año sexto. A partir de ahí tengo 2 años, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Vamos a poner 2 ejemplos. Un homicidio de un integrante de la UPR que usted viene hablando, que muere en un aeropuerto porque el Estado le quitó los escoltas. ¿Yo por qué tendría que decir que eso no tiene caducidad de 2 años si él podría demostrar de entrada la causalidad? ¿Sí? Pero la muerte de ese señor que no estaba amenazado, que no tenía escoltas, pero que con el paso del proceso penal se demuestra que hubo agentes del Estado involucrados. Pues yo solamente pude conocer que el daño lo causó el Estado cuando se terminó el proceso penal. Y ahí tengo los 2 años. Entonces, la jurisprudencia lo que me dice es, usted tiene dos formas. Primera forma, la ordinaria. Si usted de entrada conoce que el daño causado es imputable al Estado, demande de una. Segunda, si usted no pudo conocer y conoció con posterioridad, demande desde el conocimiento. ¿Por qué? Porque lo otro también, imaginémonos este supuesto, Arley, que fue el que pasó, por ejemplo, en Corte Interamericana, cuando aparecieron personas que se acordaron que eran víctimas de masacres a los 20 años. ¿Cómo así? O sea, solamente nos dimos cuenta 20 años después, porque es confundir la acción de reparación con la acción penal. Que fíjate que en el ordenamiento internacional, la que es imprescriptible es la acción penal. Y la que es Eso, imprescriptible es la acción de verdad, justicia y reparación. ¿Sí? Y la acción de sí, reparación directa no es ni de verdad ni de justicia, porque no tiene nada que ver con el sistema de derechos humanos. Nosotros en un momento lo reemplazamos porque no lo tenía Colombia. Ramiro Saavedra, que es uno de los autores de las primeras sentencias sobre terrorismo, explica eso muy bien. Él dice, cuando las creamos es porque no teníamos ni sistema transicional, ni teníamos sistema de reparación por solidaridad. Entonces lo que hizo el Consejo de Estado fue ponerse la camiseta de un sistema que no le correspondía. Cuando se crea el sistema transicional, JEP, Justicia y Paz, y se crea el sistema de responsabilidad por solidaridad, pues ya el Consejo de Estado tiene que ponerse la camiseta del juez de la reparación. Pero que le digo, esa la podemos discutir con réplica y recontra réplica en otra ocasión, porque No, si y no, le no muy, vamos a agradezco, tener doctor espacio. Manuel, la pregunta no, muy interesante y la respuesta aún más, realmente para hacer un análisis muy profundo en la academia, en los seminarios de responsabilidad extracontractual del Estado. Ruego, doctor Arley, me disculpe a los presentes por parte de la Universidad de la Gran Colombia, le extendemos un agradecimiento formal al doctor Manuel Marín por su intervención, su conversatorio fue A ustedes muchas magistral. gracias. Le agradezco muchísimo a todos los participantes por su asistencia. Logramos llegar a más de 104 participantes en el evento. Dios lo bendiga, Muy doctor. bien. Dios lo bendiga, doctor Manuel, y Muchas nos vemos en gracias. próximas oportunidades. Gusto Gracias. bueno, conocerlos. gracias. Estén muy Igualmente, bien. doctor, que esté muy bien. Chao, chao.